Gracias, hermano Daniel Márquez, por su presentación. Nuestro hermano también Marco Antonio por la oración. Pueden sentarse, mis amados hermanos, si algunos están de pie. Muchas gracias. Y pues vamos a continuar, hermanos, hoy ya en este mediodía. Pues ya el tema lo dijeron nuestros hermanos, ¿verdad? Es una parábola muy interesante, muy bonita, mis hermanos. Vamos a ver la representación de ella, de lo que es la higuera, lo que es la vid, que en esta parábola, pues dicho sea de paso, mis hermanos, pues nada más la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Ni Mateo, ni Juan, ni Marcos la mencionan así, como una parábola. Sí hacen comentarios de la higuera, lo vamos a ver, pero no como una parábola, como lo dice este Evangelio. Así que vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 13, mis hermanos, para dar inicio. Vamos a ver lo que nos explica, lo que nos dice más bien esa historia de esta parábola. ¿Verdad? Que pues fue a su viña, que bueno, pues también dentro de una viña, pues dicen que los judíos que era muy común encontrar una higuera, ¿verdad? Aunque en Deuteronomio 22:9, pues también había una ley al respecto de que no se puede sembrar de diferentes semillas en la misma tierra. Pero pues bueno, ellos lo manejan de que pues no se puede sembrar trigo, cebada, maíz, juntamente con la vid, con la uva, pero que era muy común que estuvieran estas dos juntas, tanto la higuera, como, dice Lucas 13, versículo número. Parece que se congeló mi hermano. Vamos a esperar ahorita a ver si se llega sí, parece que hay, se desconectó. Vamos a esperar ahorita un momento. Ahí está. Ya lo vemos, hermano. Ya, otra vez los problemas, ¿verdad? Bueno, dice así, mis hermanos, del versículo 6, parábola. Uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. He aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no. ¿Qué ocupará aún la tierra? Déjala aún de año, que se recole. Y si el fruto bien, y si no, la cortará. Mis hermanos, pues nos habla de la higuera que no quería dar fruto, que tenía un periodo de 3 años, que había alcanzado la madurez, que normalmente, ¿verdad? Una higuera pues alcanza su madurez en de 2 a 6 años. Cuando en ese tiempo, mis hermanos, no da fruto, definitivamente ya no lo va a dar. Entonces, ya había alcanzado su madurez, tenía 3 años, pero no daba fruto. Entonces, lo más lógico, ¿verdad? Que pues uno también como hombre, que el principal objetivo de plantar o sembrar una semilla en nuestro patio, sabemos que es frutal, pues es que nos dé fruto. Y si no lo quiere dar, pues ¿qué hacemos, mis hermanos? Pues lo cortamos. Y mayormente, pues si tampoco da buena sombra, ¿verdad? Que decimos, pues está ocupando tierra nada más, y no nos tiene provecho de que esté aquí. Entonces, pues, ¿qué se hace? Pues se llega a cortar, mis hermanos. Entonces, es lo mismo, es la misma decisión que tomó el dueño de esta tierra y le dice, pues, al encargado, al viñero, pues, córtala. Pero ¿qué vemos, mis hermanos? Que le ruega, ¿verdad? Espérame todavía que la trabaje. Vamos a darle este año, vamos a darle esta oportunidad para preparar la tierra, echarle estiércol, abonarla, todo lo que se necesite con tal de que este fruto pueda dar un fruto.
y que se quede este árbol aquí. Pero bueno, mis hermanos, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Todo lo que representa, el simbolismo que tiene esto, porque es muy triste, ¿verdad? Llegar hasta este punto de decir, este árbol no sirve para nada, ¿sí? Es mejor cortarlo y echarlo al fuego. Entonces, pues bueno, vamos a ver esto, mis hermanos, más adelante, qué es lo que representa. Aquí representa la higuera, la vid, pues como sabemos en el Antiguo Testamento, hermanos, representa al pueblo de Israel. Las dos, cuando se habla de la vid y la higuera, es el mismo pueblo de Israel. Pero bueno, lo que se dice, por ejemplo, vamos a ver, hablando de la higuera en Mateo 21, vamos a ir al Evangelio de Mateo, se da en un caso muy diferente, no como una parábola, sino que es algo, mis hermanos, que Jesús advirtió que vendría, es algo que sucedería literalmente, pero representado precisamente con la higuera. Dice del capítulo 21 de Mateo, versículo 19 en adelante. Y viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Perdón, del versículo 19 dije, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó la higuera? ¿Cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en la mar, será hecho. Bueno, vemos pues aquí un ejemplo de lo que Jesús hizo, pero esto fue literalmente. En la parábola, hermanos, encontramos un simbolismo, pero esto fue literal. Jesús va a un árbol de higuera para tratar de encontrar algún fruto, pero no lo encontró, ¿sí? Entonces, podemos ver que son dos cosas, son dos momentos diferentes en los que Jesús habla en Lucas 13 y lo que menciona aquí en Mateo, de un hecho real. Capítulo 24, estamos en Mateo, versículo 32, donde ya nos habla, mis hermanos, de lo que representa, de la higuera y su representación, como nosotros, como la iglesia de Dios creemos. 32 dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Entonces, ¿de quién está hablando? Se está refiriendo al pueblo de Israel. Y vamos a verlo más adelante, más a profundidad, mis hermanos, de esa representación y qué quiere decir cuando ya sus ramas se enternecen, qué quiere decir el verano está cerca. Vamos a ver también su simbolismo. Bueno, mis hermanos, en esta parábola lo que podemos encontrar, en esta parábola que es la higuera estéril, es realmente, mis hermanos, lo que nos enseña nuestro Dios. Una oportunidad que se nos da a cada uno de nosotros. Es la oportunidad de poder cambiar, como lo miramos en esta escuela, ¿verdad? Que es decisión de cada uno si quiere cambiar o no. Si de veras queremos servir a Jehová o no. De seguir a Cristo o no. ¿Sí? Porque pues realmente, mis hermanos, no nos puede Dios a la fuerza transformar, ¿sí? El fruto o todo árbol está puesto precisamente para eso, para que pueda, con ese objetivo fue como lo hizo nuestro Dios. Y por eso muchos en sus casas tienen árboles, pero cuando no da fruto, pues sí realmente los cortan, los tumban y ya que están secos, pues los queman. Y esto puede suceder también de la misma forma con el hombre, mis hermanos. Si no cambia, si es una planta o es un árbol, ¿verdad? Que está, como todos, fuimos hechos con el mismo objetivo para dar esos frutos que se hablan allá en Gálatas 5, esos frutos espirituales, ¿verdad? No dejándonos llevar por la carne, pues entonces seremos un excelente árbol. Pero si no, pues como dice aquí mismo en Mateo capítulo 3, vamos a verlo, el Evangelio de Mateo 3,
dice que cuando no se llega a ese objetivo, pues entonces, mis hermanos, nos puede suceder eso. Mateo 3, versículo desde el 7 en adelante. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Como vemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Jesús está hablando a los hombres y les está diciendo que tienen que hacer frutos dignos, tienen que tener un arrepentimiento digno para ser considerados como árboles frutales, porque si no, dice, la según mis hermanos es el hacha. ¿Cómo está el hacha? Dice, ya está puesta a la raíz de los árboles. Y si no dan fruto, pues definitivamente van a ser cortados y van a ser echados al fuego. Entonces, ¿qué le espera al hombre, mis hermanos? ¿De qué forma va a destruir Dios la tierra y la humanidad, todos aquellos que van a ser considerados como malos, como no dignos de ser parte del reino, o que tendrá Dios misericordia? Bueno, pues de esta forma no serán cortados, serán preparados para ser llevados al fuego, serán desarraigados, no tendrán misericordia, no va a haber espíritu que transforme, porque no hubo un cambio. La hacha, mis hermanos, a la raíz de todo aquel que no quiera cambiar, de todo aquel, mis hermanos, que prefiera pues seguir en ese mundo, ¿verdad? Cumpliendo con todos sus deseos, abrazando toda idolatría, o incluso pues hay en este momento también en este mundo muchos que no son ni religiosos, no creen en nada, pero sí, mis hermanos, pues disfrutan de diferentes placeres. Lo que está muy de moda ahora, es muy difícil ya en la juventud no poder ver a alguien que esté tatuado. Es muy común ya los tatuajes, ¿verdad? Por todas partes del cuerpo. Entonces, es una costumbre muy mala también, que Dios también prohíbe tener marcas en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ver a quién sigue representando pues la higuera en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de los Salmos para que veamos que desde la antigüedad, mis hermanos, ya tenía esta representación, que es el pueblo de Israel. Cuando se habla de la higuera, de la vid, sigue siendo el mismo desde la antigüedad. Salmo capítulo 80. Vamos a ir con este salmo y será el versículo número 8. Y nos dice así, mis hermanos: hiciste venir David de Egipto, echaste las gentes y plantaste Ahí está. Sí, hermano. Como podemos ver aquí, mis hermanos, en este texto se habla de la vid, que representa al pueblo de Israel. ¿De dónde salió? De Egipto. ¿Fue plantada dónde? En la tierra de Canaán. ¿Sí? Sacó a las gentes, al jebuseo, al pereceo, al pueblo de Israel, en esa hermosa tierra de Canaán, una tierra muy fértil. Entonces vemos pues desde la antigüedad ya se habla de ello, pero pues también a manera de un ejemplo de cuando ve Dios, mis hermanos, que cuando el pueblo no cambia, y se lo dice a las gentes por medio de Isaías capítulo 5, y dice: ustedes mismos lo hacen, como yo no lo haría también con mi viña, con lo que yo planté. También haría lo mismo con ustedes, cortarlo y quitarlo del medio, de
de un lugar que nada más está, o sea, prácticamente estorbando, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 5, nos pone como este ejemplo, habla nuestro Dios aquí, mis hermanos, y nos dice, hablando de la representación de la viña, pues que es Israel. Dice desde el versículo 1, Isaías 5, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Como vemos, la puso en un lugar que sabía él que era fértil, que era buena tierra. Mira, no habría duda de que lo que pusiera ahí, si era frutal, tenía que dar. Pero ¿qué pasó? Dice, habíala cercado y despedregadola, plantadola en vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca para que, y será para ser hollada, o sea, pisoteada. Voy a quitar la cerca que hice para que nadie pasara y que pasen los animales, las bestias, todo, y que la destruyan, la pisoteen. Porque yo esperaba un fruto bueno, la puse en tierra fértil, la labré muy bien, junto con otras que ya sé que me dan buen fruto, pero ¿qué hizo? Me dio uvas silvestres, no sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer, vecinos de Jerusalén? No voy a hacer esto, que sea destruido. Así podemos constatar, mis hermanos, que la viña, la vid, la higuera en el Antiguo Testamento representa a el pueblo de Israel. Está hablando de ella. Vamos a ver un ejemplo en Joel, capítulo 1. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo número 1, para que veamos que esto mismo que sucedió, como lo describe en Isaías, mis hermanos, pues, lo sigue comentando nuestro Dios por medio de este profeta. Joel capítulo 1, vamos a leer del versículo número 4 en adelante. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió de lo que el pulgón había quedado. Como vemos aquí, 4 animales, mis hermanos, diferentes, ¿sí? ¿A quién representan estos 4 animales que dices que fueron comiendo lo que otros dejaban? A los 4 reinos mundiales que están descritos allá en el libro de Daniel. Como ya lo miramos en la vez pasada, mis hermanos, en un tema de la cuarta bestia, donde veamos esos 4 reinos. En la estatua también, ¿verdad? Que representan esos 4 reinos. A eso representan estos 4 insectos que fueron comiendo lo que el otro iba dejando. Sigue diciendo, versículo 5, despertad, borrachos, y llorad, aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque gente subió a mi tierra, fuerte y sin número, sus dientes de león, y sus muelas de león, asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó, y derribó, sus ramas quedaron blancas. Entonces aquí vemos ya los dos, tanto la vid como la higuera, mis hermanos, que fueron destruidas, fueron saqueadas, fueron muertas por estos 4 reinos mundiales, como lo representa en estos 4 insectos, que le hicieron mucho daño, pero hubo una causa. No se encontró fruto agradable para Dios. No lo oyó a nuestro Padre y decidió lo que dice Isaías 5. Voy a dejar la puerta abierta para que estas 4 bestias, estos 4 insectos, hagan daño. Y así sucedió. Tristemente, mis hermanos, así sucedió. Pero, como también, ¿verdad? Nuestro Dios tiene una gran promesa y un pacto con su amigo Abraham. No iba a dejar del todo que muriera todo el pueblo de Israel, y que iba a dejar, mis hermanos, pues aquellos que realmente sí, sí eran buenos ante los ojos de nuestro Dios. Entonces,
Aquí podemos constatar, mis hermanos, que tanto la vid y la higuera representan al pueblo de Israel. Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, la higuera y la vid, mis hermanos, tienen una representación muy diferente. Ya no es lo mismo en el Antiguo Testamento, como lo vemos juntos. En el Nuevo ya representan otra cosa, mis hermanos. Por ejemplo, dice Juan, capítulo número 15, el Evangelio de Juan, capítulo número 15, ya esta representación queda dividida, tanto la higuera como la vid. Dice el versículo número 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ya el viñedo, la vid, representa a Jesús, ¿sí? Ya no es lo mismo que vemos en Joel, donde la vid también, el viñedo fue destruido. Aquí en el Nuevo Testamento lo podemos constatar por este texto que ahora, mis hermanos, hay un cambio. Ahora Jesús es la vid verdadera, ¿sí? Él es, mis hermanos, el que representa ahora a esta vid. Y la higuera, mis hermanos, sigue siendo una representación precisamente del pueblo de Israel. Pero, ¿cuál, mis hermanos? Israel representa el Israel incrédulo. Como vemos, es falto de fruto. No da fruto, no lo alcanza a dar. Por eso es que representa a ese israelita incrédulo, aquel que fue esparcido entre todas las naciones, como lo dice allá Deuteronomio 30. Yo te voy a enviar a todas las naciones, desde allá te voy a volver a recoger otra vez hacia tu tierra. Entonces esa higuera representa precisamente al pueblo israelita, pero el incrédulo, aquel que no creyó en Jesús. Porque el que creyó en Jesús, mis hermanos, está representado, pero en otro árbol, no en la higuera. Dice Romanos, para que veamos que es cierto, como lo dice la Escritura. Romanos capítulo número 11, y que veamos que esto es cierto. Está dividido, mis hermanos, la representación tanto de la vid, que ya la vimos, la higuera, como lo que vamos a leer, versículo 16 de Romanos 11. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Hasta ahí. ¿A quién representa entonces el pueblo judío que sí creyó en el Hijo de Dios? ¿En qué está representado? En la oliva, no en la higuera, porque en la higuera vemos que no hay fruto, mis hermanos, carece de fruto, pero en la oliva, mis hermanos, se hizo fuerte, se hizo poderosa. ¿Y la oliva qué da? Da, mis hermanos, aceite, que es la representación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los que aceptaron a Cristo? Los que están representados en la oliva, los que recibieron el Espíritu Santo. Pero la higuera no, mis hermanos. La higuera solamente fue una planta que sí, pues realmente creció, pero que se esperó fruto de ella y nunca pudo dar. Entonces, podemos ver, mis hermanos, la representación ahora en el Nuevo Testamento de en tres formas diferentes, ¿sí? Ya no juntas. La vid, Jesús, la higuera, al pueblo de Israel incrédulo, y la oliva a todos aquellos judíos que sí creyeron en el Hijo de Dios. Y por eso son benditos, y por eso, mis hermanos, es la tribu que sobresalió. Y ahora pues también vemos que Jesús mismo fue que salió de esa misma tribu. Así que, pues mis hermanos, vamos a seguir, vamos a continuar. Dice, cuando la parábola o las palabras de Jesús en Mateo 21 dice, ¿ves que el verano está cerca? ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? A que su venida está cerca de establecer el reino milenial. Hace ya 73 años, mis hermanos, que Israel en 1948
se le dio ya el nombre de nación y que podía ser libre ya en su tierra. 73 años ya. Imagínense lo cerca que está entonces de cumplirse. Mis hermanos, veis que el verano está cerca. O sea, mi venida, la llegada, el establecer el reino. Porque Israel ha crecido mucho. Desde hace 73 años están volviendo a su tierra y se han hecho ciudades muy fuertes. Jerusalén ha crecido, Erex, bueno, tantas ciudades, ¿verdad?, que desconocemos totalmente su nombre. Tel Aviv también ha crecido demasiado. Y ahí están, siguen volviendo los judíos. Entonces, ¿se imaginan lo cerca que puede estar ya la venida del Hijo de Dios? Para que nosotros nos preparemos, para que el que no sea bautizado se confirme, para que siga estudiando la doctrina y viendo todo lo que necesita guardar para poder ser parte de este maravilloso pueblo. Por eso es que dice Jeremías, vamos a ver un ejemplo, capítulo número 8 del libro de Jeremías, estando tan cerca, mis hermanos, ya la llegada del Hijo de Dios, pues no nos suceda como dice aquí, capítulo 8 del libro de Jeremías, versículo número 20. Pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Se imaginan, mis hermanos, que aún sabiendo esto, que vemos ya un pueblo que está creciendo, que se está haciendo grande, que la higuera está reverdeciendo, y no prepararnos para la venida del Hijo de Dios? ¿Cómo vamos a quedar? Pues como dice aquí Jeremías, como en aquel tiempo, no hemos sido salvos. Ya pasó, acabóse el verano, ya pasó la siega, y Dios pues nos ha dejado. ¿Cómo van a quedar todos aquellos que están ahorita en la iglesia, mis hermanos, que no han confirmado su fe? O los que lo confirmaron se han alejado de la iglesia, y mayormente por medio de esta pandemia, ¿verdad?, que no han hecho caso al sábado y a todos los mandamientos, a las fiestas. Seguramente muchos faltaron a tomar la Pascua, y seguramente muchos faltarán el día de mañana para celebrar la fiesta del Pentecostés. ¿Cómo, mis hermanos, van a quedar ante la llegada del Hijo de Dios? Por eso es que Jesús lo dijo: estén listos, el verano está cerca, mi llegada, el establecer mi reino ya está muy cerca. Tengan cuidado, prepárense. Bien, vamos a ver algo también con respecto a esta higuera que fue maldecida. Sabemos, como leímos en la parábola, mis hermanos, ¿cuánto tiempo dice que iba el dueño del viñedo para ver si ya había fruto? 3 años, y no encontraba nada. ¿Qué hizo al tercer año? Dijo al encargado de la viña: mejor córtala, no quiero volver a verla. Pero el encargado dijo: no, señor, vamos a darle este año más. Según nosotros, mis hermanos, creemos que está hablando Jesús del tiempo de su ministerio. ¿Cuánto tiempo duró su ministerio? Desde que lo estableció, que llamó a los 12. 3 años y medio, ¿sí? Entonces, cuando habla la parábola de que había 3 años que esperaba que diese fruto y no lo daba, hermanos, está hablando del cambio que esperaba Dios de Israel, y que no había ninguno. No creían en el Hijo de Dios, aún viendo las maravillas, aún su habla, mis hermanos, decía que era muy diferente, porque dice que hablaba con mucha autoridad, y todos los milagros que hacía, y aún así, cómo el pueblo, mis hermanos, se comportaba tan incrédulo ante la maravilla del Hijo de Dios. 3 años demostrándoles que Él era el Hijo por medio de tantos milagros. Los que lo seguían, los que le escuchaban, ellos mismos constataban. Nicodemo mismo dice: Señor, sí sabemos que eres tú. Pero ¿por qué lo hizo a escondidas? ¿Por qué no abiertamente a decirle a los demás: miren, Él es? Miren todas las maravillas, ni nosotros podemos hacer tal cosa.
que a nosotros somos los que estamos aquí en el templo. Y aún así, mis hermanos, 3 años habían pasado y Dios no había visto el cambio en el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Jesús? Espérame, Señor, vamos a darles todavía este año, un año más, para ver si realmente da fruto. Déjame que yo haga más por ellos, que les demuestre más. Y sin embargo, mis hermanos, Jesús murió. Tal vez pensó que con su muerte y al saber que ellos supieran que ya resucitó al tercer día, tal vez iba a haber un cambio. Pero resultó que no. Cuando se les da la noticia que había resucitado, ¿qué hicieron? Digan que no. Tengan dinero. Digan que vinieron los suyos y se lo robaron. En vez de creer, ¿qué hizo? Definitivamente no quisieron creer en el Hijo de Dios. Entonces, representa esos 3 años que iba el dueño del viñedo a ver si ya había fruto. Representan esos 3 años del ministerio de Jesús y un año más, mis hermanos, en el cual esperaron para ver si había cambio y no lo hubo. Desgraciadamente, así le sucedió. Por eso es que dice el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, mis hermanos, para que veamos capítulo 11. Ese ejemplo, Marcos 11, del versículo 12 en adelante, y nos dice así: y al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizás hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie de ti fruto, de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso del templo. Bueno, vamos a pasarnos hasta el versículo 20 y 21, hermanos. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Este ejemplo nos sirve, mis hermanos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Se secó, se murió definitivamente. Muchos se cuestionan sobre Jesús, de decir, si él sabía que no era tiempo de higos, ¿por qué va a la higuera a buscar higos? No era su tiempo. ¿Por qué entonces Jesús se atrevió a hacer eso? Hermanos, muchas de las cosas que Jesús hizo, los apóstoles no lo entendían en ese momento. Por eso también Jesús allá en Juan 13 le dijo a Pedro: las cosas que yo hago ahorita no las entenderás, mas las entenderás después. Con esto Jesús les estaba dando a entender algo muy importante, ¿sí? Como la higuera representa al pueblo de Israel, y Jesús, ya viendo que no le creían, que no lo aceptaban, su muerte ya estaba a punto de darse, a Pedro y a los apóstoles les estaba enseñando que el pueblo de Israel estaba muerto. Por eso allá en Mateo 24, mis hermanos, cuando dice, donde estuviera el cuerpo muerto, él ya lo está diciendo. Allí se juntarán las águilas. ¿A quién representan las águilas? A las naciones. Y está hablando de un cuerpo muerto. ¿A cuál cuerpo se refería? Al israelita, al incrédulo. Por eso, de esta forma, aún sabiendo Jesús que no era tiempo de higos, hace esta obra, mis hermanos. Literalmente permite que la higuera se seque desde la raíz, y lo vieron los apóstoles, porque les estaba dando una enseñanza, que aprendieran que todos sus hermanos incrédulos
Espiritualmente, ¿cómo estaban? Muertos, mis hermanos. Por eso Ezequiel capítulo 37 también habla de los huesos secos que representan ¿a quién? Al mismo Israel. Entonces, podemos constatar que las obras que Jesús hizo en ese momento y lo que hizo literalmente con la higuera, mis hermanos, es para una enseñanza de cómo quedaría el pueblo de Israel, mis hermanos, ya a su partida al cielo. Para Dios y para él estaban definitivamente muertos. El trabajo que hizo Jesús por ellos, la obra que hizo de trabajarlos, de prepararlos, de decirles, miren, ustedes se han enfocado demasiado en sus tradiciones, déjenlo, guarden el mandamiento de Dios, cambien. No quisieron hacerlo, mis hermanos. Entonces, en esa condición quedaron muertos para siempre, mis hermanos. Pero, pues también existe la posibilidad de que en este tiempo a su llegada se conviertan todos aquellos, mis hermanos, que ahora sí quieran creer en él. Aquellos que cuando lo vean digan, verdaderamente este es el Hijo de Dios, viene en las nubes. Entonces, esperarán, mis hermanos, Dios esperará ese cambio para que pueda el pueblo de Israel transformarse y cambiar. Entonces, mis hermanos, cuando en la parábola le dicen al hijo, deja, ya córtala, él ruega por ellos, como en el tiempo de Moisés que le dijo Dios, déjalos destruyo, déjalos mato, te voy a poner gente más grande, más poderosa. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió por el pueblo, dijo, no, Señor, déjalo, déjalo. Yo tengo seguridad que van a cambiar, dame chance, déjame trabajarlos. Es lo mismo que hizo Jesús por el pueblo de Israel, pero no quisieron hacerlo. Así que, mis hermanos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para la venida del Hijo de Dios, que estos incrédulos, mis hermanos, han vuelto a la tierra de Israel. Pero ¿cómo regresan muchos de ellos? Vean a sus mujeres, muchas pelos cortos, perforados por todos lados, hacen fiestas, se emborrachan. Muchos de ellos, mis hermanos, así han llegado a la tierra de Israel, están contaminando, han llegado con idolatría. Eso es todo lo que va a cambiar el Hijo de Dios con su llegada. Cuando dice, cuando ustedes vean, o cuando le dijo a los apóstoles y nosotros lo tomamos para nosotros mismos, cuando vean que la higuera reverdece y ves que el verano está cerca. Lo que nos sirve a nosotros es que Jesús ya está a la puerta. No queda mucho tiempo, que tenemos que prepararnos, que ya vemos a esa higuera reverdecer. Pero ¿cómo sigue, hermanos? De la misma forma, como en el tiempo, como la dejó Jesús. Igual, sigue estando verde, pero sin ningún fruto todavía. No hay nada que comer todavía de ella, por todas esas costumbres que tienen ahorita arraigadas, ya mundanas. ¿Sí? Solamente el pueblo de Israel, mis hermanos, que guarda los mandamientos, no se involucran en todas esas cosas malas. Todavía hay un remanente grande de judíos que no fueron incrédulos, que creyeron al Hijo de Dios y que lo están esperando, pero que sí están guardando bien los mandamientos, que se han cuidado de no ensuciarse con todas esas tradiciones. Pero ese pueblo que está volviendo, como representa el israelita incrédulo, todavía viene con muchas sociedades, se han contaminado mucho, vienen de un mundo, mis hermanos, donde fueron adoptando muchas formas, ¿sí? Y por eso llegan así con sus aretotes perforados, bien pintadas, pelos cortos, los hombres también con tatuajes. Todo eso lo va a quitar el Hijo de Dios, si creen en él, porque tampoco, ¿verdad? Como vemos, Dios no nos obliga a que cambiemos, o sea, Él no nos transforma a la fuerza, nosotros somos los que realmente nos transformamos. Así que, mis hermanos, pues esta es parte de lo que representa la higuera en el viñedo. En el Antiguo Testamento representa las dos al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento
La higuera representa al israelita incrédulo. La vid es la vid verdadera, que es el Hijo de Dios. Y mis hermanos, los judíos que sí creyeron en Cristo son la buena oliva, las que tienen el aceite del Espíritu Santo. Y nosotros creemos que hemos sido añadidos no a la higuera para decir somos israelitas, sino a la oliva para decir, mis hermanos, que en un sentido espiritual somos judíos espirituales, porque guardamos los mandamientos. Y lo está diciendo el apóstol Pablo allá en Romanos, ¿verdad? Que es judío que lo es en el interior. ¿Por qué? Porque está guardando los mandamientos de Dios. Y hoy, mis hermanos, es un día especial. Mañana sería un día grandioso al recibir la fiesta del Pentecostés. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.